Mira, no es casualidad que llegaras acá. Estoy 100% segura que hay un propósito específico en el que llegaras. Más sin embargo, también habla de tu corazón. Habla de que realmente necesitas al Señor. Necesitas entrar en comunión con Dios. Más sin embargo, se te hace muy difícil ser constante. Y aparte de que se te hace difícil ser constante, siempre quieres encontrar ese momento perfecto, pero nunca está. Y eso hace que te sientas muy culpable. Eso sí, si te quedas hasta el final del video, vas a entender que el problema no es tu constancia. El problema básicamente es la falta de accionar un sistema básico y simple que vas a aprender el día de hoy. Pero antes de continuar, me presento, mucho gusto, mi nombre es Lina Giraldo. Quiero que sepas que estoy 100% comprometida en mejorar sí o sí tu relación con Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces, ahora sí, para continuar, ¿cómo realmente pasar de ese pensamiento o de ese anhelo de tener esa relación real con Dios a tener acción y de verdad dejar de procrastinar a Dios? Y estoy demasiado emocionada de compartir este video. Hoy estamos en compañía de mi hija. En este momento estoy lactando, entonces sorry si hay un momento en que hacemos pausas porque soy madre y se necesita a veces. Ahora, quiero que entiendas que no eres la primera persona que le pasa esto, que le pasa procrastinar a Dios. Se ha convertido literalmente en una constante en su vida y que es como un bucle tóxico, ¿sabes? Como que quieres tener una relación con Dios, empiezas pero no continúas y al no continuar lo dejas para más tarde y después de dejarlo para más tarde no lo terminas haciendo, terminas en culpabilidad y esa culpabilidad trae más alejarte cada vez más de Dios. Ahora, ¿cómo salir de ese bucle tóxico de quiero hacerlo pero no sé cómo accionar? Anhelo tener una relación con Dios real, constante, pero no sé cómo empezar o ni siquiera cómo entender esa constancia que muchos hablan, muchos tienen y yo no puedo tenerla. Hoy quiero que entiendas que es más sencillo de lo que parece y por eso hoy voy a compartirte que realmente lo que necesitas es un sistema. El hecho incluso de que tú estés viendo este video, de que tú estés identificando que te falta acción en tu relación con Dios, habla mucho de tu corazón. Es decir, tu corazón anhela al Señor, solamente que no sabes la manera de cómo hacerlo sostenible con el tiempo. Y es normal. Así que muy probablemente vas a ver que estoy viendo hacia acá, pero es que aquí tengo todos mis apuntes porque he estructurado muy bien todo lo que te quiero compartir, porque este tema o esta información me hubiera encantado conocerla en el momento más oscuro de mi relación con Dios, que era cuando estaba demasiado fría y sí, era cristiana y sí, iba a la iglesia, pero procrastinaba a Dios así como procrastinaba todo en mi vida, porque sí, eso es un reflejo de cómo es mi vida y decía, Dios mío, ¿cómo salgo de este bucle tóxico? Y por eso, hoy quiero que entiendas que la aplicación de un sistema real muy probablemente no está sucediendo en tu vida por bloqueos. Bloqueos que estás teniendo y que están haciendo que la procrastinación sea tangible, tan tangible que la culpabilidad te inunde. Por eso, hoy quiero que entendamos cuáles son esos posibles bloqueos que están haciendo que no puedas continuar o que dejes a un lado la relación con Dios. Teniendo en cuenta estos bloqueos, vas a identificar, muy probablemente tú vas a identificar uno de estos bloqueos, bien, ok, o puedas que tú digas, ¿sabes qué, Lina? Tengo 2 o 3 bloqueos de los que me vas a mencionar. Exactamente son 4 bloqueos principales de por qué procrastinamos a Dios. Tal vez tú me digas, Lina, tengo estos 2 específicos, pero es que ¿sabes qué sucede? La procrastinación o el procrastinar o el dejar para más después tu relación con Dios o tu devocional o el hablar o el orar con Dios es el fruto de algo. ¿Y sabes cuál es ese algo? El bloqueo. Cuando tú identificas el tipo de bloqueo, cuando tú estás identificando qué es lo que está pasando en tu mente, en tu relación con Dios, cuando tú lo identificas, hay libertad. Es como cuando hablamos de la confesión de los pecados. Cuando hay confesión del pecado, inmediatamente hay libertad. Asimismo es con los bloqueos, porque el bloqueo es la raíz y la procrastinación es el fruto de lo que está sucediendo. Vámonos con el primer bloqueo que está haciendo muy probablemente que no seas constante y que estés procrastinando a Dios. Número 1, la versión de tu Biblia no se acopla con
tu identidad. Nuevamente, la versión de tu Biblia no se acopla con tu identidad. ¿What? O sea, ¿me estás queriendo decir que la Biblia, que la palabra de Dios no se acopla a mí? Mira, la realidad es que durante el transcurso de todas las asesorías, de todas las ayudas que he dado a mis amics cuando quieren tener una real relación con Dios, es que muy probablemente la Biblia que ellos están teniendo no está siendo la correcta en el momento o en esa situación de su vida. Ahora, cuando hablo de Biblia, no es el tipo de portada o si la letra es pequeña o es grande. Hablo específicamente de la versión. Muy probablemente la versión que tú estás utilizando es una versión que no estás entendiendo. Y cuando, seamos sinceros, cuando tú estás leyendo un libro, sea cualquier libro, o sea, listo, la Biblia, pero sea cualquier libro, un libro de ciencias, un libro de religión, un libro, incluso un libro de novela. Cuando tú estás leyendo un libro, si tú no entiendes las palabras, no entiendes el contexto, no entiendes lo que quiere decir el autor, es muy complicado para ti ser constante, porque al no entender, el cerebro empieza a tener ese tipo de fricción de no entiendo este libro, ¿para qué lo leo? Y empiezas a alejarte. Eso mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una, mas sin embargo, cuando tenemos una gran variedad de versiones, podemos identificar cuál puede ser mejor para nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Vas a tomar tu Biblia y vas a abrirla en el Salmo 23 o en el Salmo 91, cualquiera de las dos. Y vas a identificar si la lectura de ese salmo fue muy fácil para ti. Fue fácil de entender, fácil de interpretar a la primera. Si tú dices, pasa mucho, por ejemplo, en la versión de Reina Valera 1960, que me dicen, Lina, no, esta Reina Valera 1960 no me está dando. Ok, vente entonces a otra versión, nueva versión internacional, traducción en lenguaje actual, y lee el mismo versículo en diferentes versiones. En la versión en que te sientas más cómoda, o que identifiques que es mucho más fácil para ti meditarla, entenderla, esa muy probablemente es la versión que te va a ayudar a tener un mejor entendimiento. ¿Y un mejor entendimiento qué significa? Una mejor conexión, una mejor interpretación, y así es mínima la fricción que el cerebro va a encontrar al momento en que vas a orar o vas a tener esa comunión con Dios. ¿Listo? Ahora, nos vamos para el segundo bloqueo que muy probablemente puedes estar teniendo, y es que interiorizaste una creencia limitante de que necesitas mucho tiempo para orar y ser constante con él. Mira, y esto es más que todo le hablo a las mujeres. He visto un constante patrón de que nosotras las mujeres, y amo porque es nuestra naturaleza, es nuestro diseño, y es que he visto mucho que es perfecto, y amo el tema del journaling, el tema de cuando vas a tener tu tiempo con Dios, que tu cafecito, que tus resaltadores, tus colores, tus marcadores, tus esferos, tu Biblia, el devocional donde escribir, y todo es perfecto y es hermoso, ¿sabes? Como que tú ves eso y tú ves que alguien publica un devocional así y tú dices, divino, o sea, me encanta tu relación con Dios porque es así, llena de arte, llena de pop color y es espectacular. El problema es que nos metimos en la cabeza que siempre tiene que ser así. Y si no encontramos nuestros colores, nuestro café, el tiempo adecuado, porque seamos sinceros, cuando uno hace ese tipo de devocional, mínimo se te va 1 hora, hora y media, mínimo. Y luego empiezas a interiorizar de verdad que si tú quieres entonces, o empiezas a entender, tu cerebro entiende como, bueno, relación con Dios, entonces si quiero tener una relación con Dios, hacer un devocional, necesito la Biblia, el café, mis cuadernos, mis colores. Y entonces el día que no encuentres este tipo de cosas, no haces el devocional y lo procrastinas. ¿Por qué? Porque no tienes ni el momento perfecto, ni el tiempo perfecto, ni los utensilios perfectos. Entonces, entre más perfección desees en tu relación con Dios, menos relación vas a tener. Entonces, tampoco todos los días vas a tener esa hora, hora y media disponible. Necesitas simplicidad. Y si esa creencia limitante ha llegado al punto de verdad de que solamente tengas 1
o 2 veces al mes, ese tiempo perfecto, necesitas cambiar de estrategia, porque la prioridad en Dios es calidad sobre cantidad. ¿Listo? Entonces, que encuentres siempre una buena calidad, así sea de 5 minutos al día, pero que tu relación con Dios continúe presente, constante. ¿Listo? Ahora, tercer bloqueo que muy probablemente está haciendo que procrastines tu relación con Dios o que no seas constante con Él. Y es básicamente que tu relación con Dios refleja a tu papá biológico / terrenal. Es decir, muy probablemente si tu papá biológico no estuvo presente o fue un papá ausente, muy probablemente, y me lo vas a confirmar aquí en los comentarios y me vas a decir, sí, mi tipo de papá es tal y siento que Dios es tal. Entonces, por ejemplo, si tú sientes que tu papá fue ausente, fue ausente, no estuvo en tu niñez, por X o Y razón, lastimosamente murió, o simplemente cuando tu mamá se enteró que estaba embarazada de ti, él decidió irse, no tener la responsabilidad de rol de padre, simplemente fue ausente. Muy probablemente tú vas a ver un Dios ausente, un Dios que aunque le hables no te responde, un Dios que aunque le digas hola, estoy aquí, no vas a sentir ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra relación con papá biológico o papá terrenal, no necesariamente biológico, pero como la figura paterna que tú tuviste aquí en la tierra, muy probablemente es la manera en cómo vas a ver a Dios. Lo mismo sucede para los papás que son autoritarios o que quieren tener el control. Si tu papá fue de esa manera en tu niñez, en tu adolescencia o incluso en tu adultez, muy probablemente estás viendo un Dios que juzga, un Dios que está constantemente mirando en que la embarras para caerte, para castigarte y demás. Quiero que me cuentes en los comentarios qué tipo de papá tuviste y cómo entonces estás viendo a Dios. Entonces, si muy probablemente estás viendo que tienes un Dios autoritario, un Dios que todo el tiempo te está ahí con el ojo mirando para juzgarte, y tu papá fue así, necesitas entrar en un proceso de sanidad y entender de que, el hecho de que tu papá biológico o tu papá terrenal o la figura paterna que tuviste aquí en la tierra es totalmente diferente a Dios. El hecho de que tu cerebro haya identificado como una verdad de que tu papá era así no significa que tu papá celestial es así. ¿Cómo identificamos o cómo cambiamos eso? Conociendo la verdad. Oseas 6:6 nos habla de que Dios anhela principalmente más que holocaustos, más que llevar el diezmo, más que ofrendas, Dios anhela que lo conozcamos a Él. ¿Y cómo lo conocemos a Él? ¿Cómo conocemos su verdad? Leyendo la palabra de Dios. Simple. ¿Listo? Ahora, nos vamos para el cuarto bloqueo. Y este bloqueo es muy, muy constante, muy común e incluso es tan sutil que es muy difícil percibirlo a través del tiempo. Mas, sin embargo, aquí te lo menciono y es muy probablemente estás procrastinando a Dios o no estás teniendo constancia en el Señor porque te acostumbraste a la presencia de Dios. Dejaste que la monotonía llegara, que llegara el aburrimiento y encontraras esa falta de propósito en tu vida. Y cuando entiendes este concepto de acostumbrarte a la presencia de Dios, fue porque en algún momento permitiste que todos tus devocionales fueran iguales. En todos tus devocionales no hubiese propósito. O esto pasa muchísimo a las personas que de un momento a otro decidieron estar juiciosos o juiciosas o siendo constantes en su relación con Dios, pero se dieron cuenta que a través del tiempo o a través de que pasaban los días, literalmente siempre era lo mismo. O sea, como que leer un capítulo de la Biblia, escribir mi devocional, orar, amén, adiós. Y eso trae literalmente una frialdad espiritual. ¿Por qué? Porque básicamente hay una falta de propósito en tu oración. Y ahí es cuando es importante entrar y planificar tu ayuno y oración. Mira, empieza en un tiempo donde tú tengas un bloque de tiempo. Ejemplo, 7 días,
15 días, 21 días o incluso 3 días de un ayuno con un propósito en específico. Orar por ese familiar que no se ha convertido, orar por un milagro de sanidad, orar por escasez financiera, orar por sabiduría, orar por restauración de un matrimonio, orar por un hijo. Mira, tantos propósitos que podemos encontrar en el Señor. Mira, si tú quieres de verdad que hablemos de planificar exclusivamente cómo un ayuno y cómo planificar un ayuno y una oración aquí en el canal, podemos hacer. Más sin embargo, yo tengo en la membresía una clase exclusivamente donde hablo entero, una masterclass donde hablo de cómo planificar tu ayuno y oración inteligentemente para que esa monotonía de estar todos los días orando por lo mismo cambie y de verdad haya un cambio radical en tu relación con Dios. Y ha transformado tanto la vida de las personas, de los amics que están dentro de la membresía, que yo digo, Señor, de verdad, este tipo de información es 100% tuya y orada anteriormente. Claro que sí, porque el Espíritu Santo es quien me lo revela. Más sin embargo, tú que estás viendo este video y de verdad quieres dejar de procrastinar a Dios, lo primero que necesitas hacer es salir de esa inactividad espiritual. Vete de esa inactividad espiritual. Lo primero que tienes que hacer es ingresar en un ayuno, entra en poder entender cuál es la magnificencia, lo grandioso que es orar literalmente de madrugada. Sal de esa inactividad. Necesitas moverte, necesitas entender que hay un propósito aún mayor y que tu objetivo principal sea pedirle. Mira, Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Necesitas empezar a pedir sobrenaturalidad a Dios para que tu milagro suceda, para que esa falta de acción se active y que empieces a entender que el mundo espiritual es mucho más que solamente orar 10, 15 minutos al día y entender que la guerra espiritual es real. Y por eso necesitas empezar ya. Mira, empieza a hacerlo ya, sin perfección, sin mucho tiempo, simplemente sin comparar tu papá terrenal, simplemente identificando que necesitas de Dios, necesitas un tiempo en intimidad, un tiempo de silencio, un tiempo real con Él. Así que sin más, suscríbete, aquí está toda la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos subiendo cada semana, porque sé que el Señor está hasta ahora empezando a transformar tu vida y aquí te vamos a ayudar. Así que bienvenida, bienvenido a la comunidad y nos vemos en un próximo video.